y representante sindical de los médicos. Doctor Marcelo, muy buen día. Carolina le saluda. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo está usted? Gracias por estos minutos que nos regala a Radio María. Doctor Marcelo, queríamos conocer cuál es la situación en este caso que atraviesa el Hospital Garrahan y los médicos. Sí, bueno, la situación del Garrahan es por todos conocida, es un hospital, digamos, un hospital que está sufriendo lo que le pasa a toda la salud de la Argentina, que es una falta de inversión, un desfinanciamiento del sistema de salud. Los presupuestos de salud no se han ajustado, no solamente no se han ajustado a las nuevas necesidades del país, es decir, que en un país que está teniendo una creciente pobreza, que tiene un empleo en negro que no se logra reducir, que tiene pérdida de capacidad de pago de la gente de su sistema de medicina privada, debería ser reforzado el sistema de salud pública para brindar una asistencia que compense ese desfasaje. Digamos que los vaivenes de la economía se pueden comprender. Lo que no se puede comprender es que no se tomen medidas de prevención, porque en esto está la vida de la gente. Claro. Una cosa es la economía, la desigualdad económica, que se entiende en un sistema capitalista, está bien, debe haber oscilaciones, debe haber subidas y bajadas, es posible que ocurran, pero lo que debe hacerse es tratar de lograr si la igualdad económica es imposible, por lo menos que la oportunidad de vivir frente a un evento desfavorable o una enfermedad sea la misma, o muy parecida al menos de una persona que tiene recursos con aquella que no lo tiene, porque si no el país se convierte efectivamente mucho más desigual que la desigualdad económica en sí mismo. Esta crisis que está atravesando, en este caso, la salud en todo el país, tiene que ver no solamente con los sueldos, sino también con la inversión y el mantenimiento, doctor. Por supuesto, los presupuestos de salud se han reducido en relación al PBI, e inclusive en la propia ciudad de Buenos Aires, nosotros vemos que el presupuesto de salud hasta el año 2008, 2010, rondaba el 23% del presupuesto total. Hoy bajó al 16%. El monto de dinero es un montón de plata, pero en proporción no llega. Por eso los sueldos están decreciendo y la capacidad de resolución está decreciendo. Entonces, el sistema de salud el sistema no se ajusta, sino que se desfinancia. Y si se desfinancia, no hay forma de cubrir las necesidades. Entonces, de ahí que el sueldo, que como insistimos, los sueldos del sistema público nunca fueron excelentes, ni mucho menos. El médico que trabaja en el hospital público no subsiste y nunca subsistió con el sueldo del hospital público, sino que recurre a la tarde a otros empleos. Bueno, pero la cuestión es que ese sueldo del hospital público llegó a rondar un equivalente a 2 canastas básicas en bruto, y en algunos momentos rozó las 2,5 canastas. En estos momentos hay hospitales, no de la ciudad en este caso, que apenas alcanza la canasta básica en bolsillo, pero hay hospitales que están por debajo de la canasta básica. O sea que los médicos, después de 8 años de estudio en la facultad, 4 años de residencia, son 12 años de capacitación después del colegio secundario, sí, y una capacitación continua en servicio, en la acción, una capacitación que no solamente desea tener, sino que se le exige, porque a los médicos se le exige tener metas de capacitación para poder progresar en los niveles de la carrera y poder alcanzar un sueldo un poquitito mejor. Entonces, después de todo ese esfuerzo, un médico gana menos que una canasta de pobreza, mucho menos que una canasta de pobreza, porque en los hospitales públicos el salario de ingreso es inferior al 1.000.000 de pesos. Le quedan 800.000 pesos de bolsillo. Entonces, ¿cómo se piensa en este país? ¿Cuál es el esquema mental de la política de este país que considera que un médico de un hospital nacional debe cobrar menos de 1.000.000 de pesos de bruto, 800.000 pesos de bolsillo? ¿Cómo se entiende que un médico de la ciudad de Buenos Aires de ingreso cobre 1.700.000 pesos y le quede 1.300.000 pesos de bolsillo? Entonces, ¿qué otro esfuerzo hay que hacer en la vida para ser mejor y para progresar? Mire, lo voy a poner en términos de inversión económica, sí, porque acá se habla todo el tiempo de
cuál es la inversión que produce un comerciante, que produce un pequeño industrial para después tener rédito. Entonces, digamos que un médico tiene, para poder formarse por las exigencias de la carrera, le resulta muy difícil trabajar mientras estudia. Es prácticamente imposible o muy difícil. Y si hace eso, prolonga su tiempo de estudio. Pero digamos que esta persona tiene 8 años de facultad de medicina. Durante 8 años, él y su familia se ponen de acuerdo en que no trabaje y que estudie, para poder alcanzar la meta. Pongamos que tenga un sueldo de un empleado de comercio de 800.000 pesos de bolsillo. Si durante 8 años deja de percibir 800.000 pesos, acumula 90 millones de pesos de inversión para poder tener un título de médico. O sea que invierte más que un comerciante para poner un negocio y más que una pyme para poner una pequeña empresa. Ahora, cuando termina de hacer esa inversión y va a recuperar el lucro invertido, cobra 800.000 pesos, lo mismo que si hubiese sido empleado de comercio. Es una locura. Claro. ¿Podría usted afirmar, doctor, que es uno de los momentos más difíciles del sistema de salud? En cuanto a la retribución de los médicos, desde que yo recuerdo, y tengo 40 años de profesión, y hace 22 años que estoy en la actividad gremial, no recuerdo un momento tan crítico. Porque el 2001 fue crítico, pero rápidamente, al menos en la ciudad de Buenos Aires, se pudieron recomponer los sueldos a un salario de que se resulten dignos, de que no resulte penoso cobrar y encontrarse en la mano con esa cantidad de billetes, que no resulte humillante. Porque claro que hay entrega, pero perdón, estaba hablando del hospital público, y en privado no se cobra mejor, porque los sueldos de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, con lo miserables que son, resultan superiores a los de muchas empresas privadas de salud, y superiores en esta crisis. Por eso hablo de la crisis, de qué se pretende del sistema de salud. Porque también los amigos de los sindicatos que administran obras sociales le pagan a los sueldos a los médicos sueldos de miserables tanto como el hospital público. Porque no es que el trabajador de FATSA que trabaja en una clínica cobra mucho mejor, ni que cobra mucho mejor el médico que trabaja en una clínica privada que depende del sindicato de FATSA, o de institutos sociales bancarios, o de cualquier otro sistema de obra social. Los médicos también cobran ahí miserias. Entonces, no es que hay un sistema que determinada obra social está quebrada, o determinada clínica tiene dificultades económicas, o que el Estado nacional tiene dificultades económicas, o los estados provinciales que pagan miserias peores todavía que la provincia de Buenos Aires y peores todavía que el Estado nacional. Entonces, esto es una política integral de salud. Se ha decidido que los trabajadores de salud cobren salarios miserables. Entonces, está bien, cobran salarios miserables, que se mueran, como dice la diputada Lemoine, que estudien otra cosa. O sea, estudió 8 años de medicina para ganar igual que el empleado de comercio, y después estudió otros 10 años, qué sé yo, ingeniería, para ganar lo mismo que un empleado de comercio. Entonces, aquel mérito, aquella voluntad y el servicio público no importa. Entonces, si no importa que haya médicos en el país, ¿qué es lo que importa? Porque el médico quiere tener una retribución acorde con el esfuerzo que hace y con la expectativa que genera ese esfuerzo. Pero pongamos que la gente diga, bueno, no, que los médicos ponen una miseria igual que un empleado de comercio, que también cobra mal, por supuesto, no, que no decimos que el empleado de comercio esté bien su sueldo. Entonces, ¿qué quieren? ¿Quién va a atender a la gente? ¿Cómo es entonces la equidad en el país? ¿Cómo es la igualdad? ¿Cómo es que la gente va a tener que padecer lo que está padeciendo en encontrar un turno, aunque tenga un sistema prepago, mucho más el turno que le van a dar en la obra social y mucho más el turno que le van a dar en un hospital? ¿De dónde se cree que deriva este problema? ¿De una eficiencia administrativa que no andan las computadoras? ¿O que no hay suficiente, o es que no hay suficientes médicos? ¿O es que no hay suficiente motivación para trabajar? ¿O no hay suficiente motivación para hacer un esfuerzo? Porque los hospitales siempre funcionaron con la sangre de los trabajadores, con el esfuerzo de la vocación, de la voluntad, de la generosidad, de la entrega. Dígame en esta decepción, ¿qué capacidad de entrega hay cuando uno está frustrado todo el tiempo? Y básicamente muchos colegas se sienten humillados y desmotivados y renuncian o no se presentan en los concursos y quedan vacantes los cargos y no se quieren ocupar las jefaturas
porque con los sueldos miserables encima encontrarse con los problemas y la responsabilidad de ser jefe no resulta, en donde todos los días hay una nueva responsabilidad, un nuevo formulario y se carga más sobre la espalda. Entonces, los cargos de jefatura, que antes había voracidad para ocuparlos, se presentaban 5 o 6 personas a cada cargo, hoy a veces se presenta una sola persona a ocupar un cargo. Y los médicos que se presentan, si el salario es magro, los médicos más capacitados buscan otros horizontes. Entonces tenemos médicos de una capacidad menor que los que podríamos tener, porque si no hay una motivación económica suficiente, el médico, como en cualquier otra actividad o profesión, elige aquello que le resulta rentable para llegar a fin de mes, no para hacerse millonario, para poder llegar a fin de mes. Entonces, bueno, algo no está bien en el concepto general sanitario de este país. Si no importa nada, está bien, esta será la regla, no importa nada, y bueno, y seguirá la enfermedad, y no habrá prevención, y no habrá seguridad social, y bueno, será este el país que se ha elegido tener. Doctor Marcelo Sturm.